del dolor. De modo que Jesús se abre paso entre llantos y gemidos en un lugar que es maloliente. ¿Y hacia dónde se dirige Jesús? Pues va a un estanque. Ese estanque es llamado el estanque de las ovejas. ¿Por qué razón? Pues allí se lavan las ovejas antes de ser sacrificadas. Y esta es la realidad que hoy vivimos en nuestro mundo, ¿verdad? Mientras por un lado la gente se alegra, por otro lado la gente llora. La fiesta era grande allá en Jerusalén, mientras todos celebraban, mientras todos estaban sonriendo, ahí al otro lado, en la misma ciudad, había gente que estaba muriendo. Y esa historia está en el libro de Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Jesús subió a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día sábado aquel día. Allí había un estanque. Un estanque es como una piscina, solo que no se parece en nada a la piscina de los ricos. Tampoco es el lugar donde los jóvenes deportistas van allí para broncearse, para recibiendo el sol. Este lugar está lleno de enfermos. Aquí da algunas características. Tiene 5 pórticos por donde entra gente desesperada. A pesar de que tiene mal olor y gente enferma, tiene un lindo nombre. Ese lugar se llama Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Este es un lugar más o menos como un hospital, porque hay tantos enfermos. Solo que es un hospital diferente, porque aquí no hay médicos, aquí no hay sala de espera para poder sacar una consulta. Aquí solamente hay una leyenda. Y es curioso que las personas, a través de la historia, siempre se han aferrado a leyendas o a historias o tradiciones. ¿Cuál era la leyenda? Que un ángel bajaba de vez en cuando para agitar el agua. Y el primer enfermo que se sumergía en el agua era sano de su enfermedad. ¿Tú sabes que esto era apenas una creencia? Y bueno, allí se encuentran los enfermos graves, allí están los postrados, allí están los que no tienen más fuerzas, allí están los que son incapaces de moverse por sí mismos, ahí están aquellos que no pueden caminar. Y naturalmente, los enfermos que son capaces de correr, pues se sumergen en el agua antes que aquellos que son débiles o no pueden caminar. Hay otro grupo de personas que incluso tienen sus familiares allí de cerca, mientras hay otros
que ni siquiera no hay nadie quien los atienda. Y allí en este lugar, en esta piscina, acontece lo que cada día sucede en nuestro mundo. Pues aquellos enfermos que tienen unas dolencias menores y son bien atendidos o bien asistidos pueden sanar. Mientras que los enfermos que están graves y sin asistencia de nadie, pues se empeoran de sus enfermedades y acaban muriendo. Ahora, en este lugar hay enfermos que solo esperan morir, porque no hay nadie que los ayude. Como todos esperan allí el movimiento del agua, al mínimo movimiento todos corren. ¿Y qué sucede cuando todos corren? Pues los más fuertes, por correr, atropellan a los más débiles y muchos incluso mueren ahogados allí en la orilla de la piscina, en la orilla del estanque. Y cuando Jesús llega, pues a Jesús le indigna esta creencia absurda. Y Jesús quiere ir en contra de ella, porque Dios no puede aprobar los milagros con la ley del más fuerte. No es que el que llega más rápido recibe el milagro, esas funciones o esas cosas no funcionan con Dios. Mas ¿cómo poder explicar a esa gente que esa creencia era una creencia absurda? Nadie lo entendería. Tú sabes que las creencias se enraizan en la mente y es difícil sacar una creencia de la mente de alguien. ¿Cómo poder explicar que Dios no hace milagros favoreciendo al que es más rápido? Entonces, ¿qué cosa hace Jesús? Jesús entra, observa a todos los enfermos y Él busca al enfermo más grave, o sea, al que no tiene nadie quien le ayude. Y es un paralítico. ¿Cuántos años está allí? 38 años esperando algún día ser el primero. Y este hombre sabe que está condenado a morir, porque no hay nadie, absolutamente nadie a su lado para ayudarlo. ¿Tú ya te imaginaste estar 38 años esperando ser curado? ¿Y sabes qué cosa me sorprende? Que Jesús se acerca y le hace una pregunta extraña. Digo una pregunta extraña, porque si lo leemos de manera superficial no lo entendemos. La pregunta que Jesús le hace es, ¿quieres ser curado? Tú sabes que en todas las culturas, las preguntas hacen que las personas podamos interactuar, pero también hay preguntas que en lugar de abrir el diálogo pueden cerrar el diálogo. Yo ya imagino que durante esos 38 años, este paralítico escuchó cientos de personas haciendo diversas preguntas. O sea, la pregunta de Jesús era una pregunta más. Preguntas como, ¿por qué aún no te curas? O como algunos hoy hacen, ¿ya probaste esto? ¿Ya probaste lo otro? Hay otro tipo de preguntas que son preguntas manipuladoras. Aquellas que te hacen decir lo que el otro quiere escuchar. Por ejemplo, ¿cómo es que estás siempre solo? ¿Cómo es que tu familia no te atiende? ¿Cómo es que allí consientes una situación así de que estás muriendo solo? Y tú sabes que hay un grupo de personas que siempre está haciendo las preguntas inoportunas. Esas preguntas son las que hieren y ponen en sentido de una situación de inferioridad a la persona que es preguntada. Por ejemplo, una pregunta inoportuna puede ser, ¿no estarías mejor en casa? ¿Has visto alguna vez bajar el ángel? Y hay otro tipo de preguntas indiscretas. Esas también hieren al sufriente. Preguntas como, ¿qué hiciste para quedar así? ¿Por qué crees que Dios no te cura? Imagino tantas preguntas que él ya escuchó en su vida. Ahora, la pregunta de Jesús aquí parece impertinente, pero quiero decirte que es la pregunta que Jesús hace a todos. Y esta es una pregunta de respeto. Lo que sucede es que Jesús no quiere imponer. Jesús respeta su libertad y le pide permiso porque sabe que su intervención puede interferir en sus convicciones, en sus creencias, puede desafiar sus prejuicios. Y claro que el paralítico entiende la pregunta. Pero una de las cosas que me sorprende es que él no responde a la pregunta. Porque es una pregunta muy comprometedora. Y aunque parezca que no tiene sentido, él lo que hace es quejarse y lamentarse. ¿Y qué cosa es lo que responde? Ah, Señor, lo que más me duele es que estoy solo. Yo no tengo a nadie, sufro de mi soledad más que de mi enfermedad. Ese es el caso de muchos enfermos hoy, que toman a su desgracia como el centro de su vida.
Y están contando simplemente su desgracia para ver en el rostro de los demás el estado de autocompasión. Porque su mente está minada allí por la culpa, por la baja autoestima y por la desesperanza. Y obviamente que en los 38 años de resignación de este hombre ha ido perdiendo hasta la voluntad de querer. Después de estar 38 años allí, él ya no sabe ni lo que quiere. Lo único que sabe es que se siente abandonado. Por eso es que eso es lo que cuenta para todo el mundo. Fíjate una cosa. La situación crónica de lamento por su desgracia lo había paralizado hasta la capacidad de pensar. O sea, su espíritu estaba paralizado igual que sus piernas. Por eso es que Jesús, con una pregunta aparentemente extraña, quiere provocar una reacción. Lo que Jesús quiere es estimular su voluntad paralizada. Lo que Jesús quiere es encender en su vacío mental una chispa de fe, porque él ya perdió todo. Sin embargo, la pregunta de Jesús sigue sin respuesta. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? ¿Acaso los enfermos no quieren sanarse? Y aunque te parezca raro lo que te voy a decir, es que muchos de verdad no quieren sanarse. Si nosotros preguntamos a los médicos o si prestamos atención a muchas personas que podemos conocer, nos damos cuenta que la pregunta de Jesús no es superflua, es una pregunta inteligente. Te voy a decir por qué. Porque Jesús sabe que no todos los enfermos quieren de verdad sanarse. Jesús sabe que no todos aquellos que tienen problemas realmente quieren ser libres de los problemas. Y te voy a decir que la triste verdad es que muchas veces no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para resolver nuestras dificultades porque puede ser más doloroso. Te voy a hacer un ejemplo aquí. Queremos ser liberados de las consecuencias de los males, pero no de las causas de los males. Por eso es que la pregunta de Jesús es, ¿quieres? Porque Jesús no solamente quiere librarnos de la consecuencia, sino de la causa. Hay muchos que quieren librarse solamente de la consecuencia. Por ejemplo, muchas personas quieren librarse de la consecuencia del tabaco, pero no están dispuestos a dejar el cigarro. Hay personas que quieren librarse de la consecuencia de la enfermedad, pero no están dispuestos a dejar sus malos hábitos. Queremos librarnos de los problemas que es consecuencia de nuestros malos hábitos, pero no queremos abandonarlos. Entonces muchos de nuestros problemas se solucionan cuando en lugar de culpar a los otros o esperar que el otro cambie, comenzamos a cambiar. Hay quienes hoy viven encadenados a la esclavitud de aquellos que obtienen, por ejemplo, extrañas satisfacciones con su problema. Tú sabes que los expertos denominan a esto los beneficios secundarios. ¿En qué consiste eso? O sea, por dolorosa que sea la situación, una persona que está en la desgracia no quiere salir de la desgracia porque la desgracia hace que todos los demás puedan sentir lástima por él. O sea, él llama la atención a través de ese problema. Conozco una persona que no quería curarse porque tenía miedo a trabajar. Entonces decía, mientras estoy enfermo voy a vivir de la limosna, de la caridad de los demás. Si me sano tengo que trabajar. Ahora Jesús sabe que además de sufrir por largo tiempo, muchas víctimas crónicas tienden incluso a perder la esperanza. O sea, pierden hasta el deseo de querer ser sanos. Por eso es que la pregunta de Jesús es un gesto de respeto. Y sabes que todos algún momento de nuestra vida, así como el paralítico, nos hemos visto confrontados a la dura verdad de nuestros bloqueos, incapaces de avanzar por estar paralizados. Estamos bloqueados por nuestros fracasos personales, por nuestras frustraciones sentimentales, por nuestros temores, por nuestros mecanismos de defensa. Estamos decepcionados de nosotros mismos, deprimidos por nuestra incapacidad de salir del pozo donde nos hemos metido. Estamos envenenados en nuestro propio odio y rencor, víctimas y a la vez culpables de nuestros malos hábitos y de nuestras relaciones tóxicas. Y quizás así como el paralítico, siente el deseo de liberarse, pero no sabe cómo, porque es imposible.
Y sabes que hay situaciones que no podemos solucionar nosotros mismos. Allí es donde la decisión más inteligente es aceptar la ayuda de quien puede. Y Dios tiene la medicina, pero Él no puede curarte a menos que tú no muestres la herida. Este hombre necesitaba salir de su situación, pero necesitaba también fuerza de voluntad. Pero su fuerza de voluntad ni siquiera era suficiente. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer Jesús para ayudarlo? Y Jesús no le dice, ánimo, mira, yo te voy a ayudar la próxima vez a ser el primero cuando se mueve el agua. Simplemente le da una orden, levántate y vete de aquí. Lo primero que Jesús quiere romper es la tradición de que alguien viene a mover el agua. No quiere que ponga su fe en el agua, sino en el creador del agua. Hay muchos que depositan su fe en las estrellas en lugar del creador de las estrellas. Hay muchos que depositan su confianza en amuletos, en creencias absurdas. Y lo primero que quiere hacer Jesús es sacarte de esas creencias absurdas, de aquello que te mantiene paralizado y esperando en vano. Por eso es que esta orden parecía cruel para un inválido, decirle, levántate. Pero Jesús sabe que cuando da una orden, también da poder, también da fuerza para cumplirla. Levántate y anda, ponte de pie, porque Dios te va a devolver todo, la dignidad que tú perdiste. Pero tienes que abandonar el lugar que siempre te mantuvo atado. Y aquí el paralítico tiene que ejercer fe. Tiene que creer. Sabes que cuando tú haces lo que para ti es posible, Dios hace lo imposible. El paralítico tiene que luchar con sus creencias, con sus dudas, pero él decide obedecer. Y aun cuando no siente nada en sus piernas, él cree. Por eso es que él se pone en pie y descubre que es libre y sano. Ahora te voy a decir una cosa importantísima. Si la fe consiste en creer en lo que no vemos, la recompensa de la fe es ver lo que parecía imposible. ¿Entiendes? Por eso Jesús ahora se dirige al hombre y le dice, vete de aquí, deja este lugar, lleva tu lecho, toma tu lecho y anda. ¿Y por qué le dice toma tu lecho? Porque ese lecho te va a recordar de dónde Dios te sacó. ¿Para qué?